Continuamos con nuestra jornada de esta mañana. Ahora recibimos a la postulante Yocauris Morales Castillo. Muchas gracias, doctora Yocauris Morales Castillo. Este Consejo Nacional de la Magistratura ha dispuesto que usted tiene hasta 5 minutos para hacer una presentación libre con sus credenciales académicas, hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para su evaluación. Después de esa presentación libre, entonces los consejeros podrán hacerle preguntas hasta un máximo de 15 minutos. Muchas gracias por su presencia y les deseo mucha suerte. Buenos días, señor presidente de la República y demás miembros que conforman este Consejo Nacional de la Magistratura. Soy Yocauris Morales Castillo y estoy aquí por obediencia a Dios y gracias a Él porque me ha dirigido por el sendero de la justicia, por los salesianos y por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes han sido lo que me han propuesto en esta convocatoria. De ser elegida por ustedes jueza del Tribunal Constitucional, sería la primera dominicana, además mujer, preparada en las teorías del derecho constitucional moderno. Pertenezco y soy egresada de 3 escuelas del pensamiento constitucional. La primera de ellas, la de Alicante, con su fundador Atiencia. Tengo una especialidad en argumentación jurídica de esa universidad. Además, cursé la primera maestría en Derecho Constitucional celebrada por la Pontificia Madre y Maestra en sede de Santiago, con doble titulación de la Universidad Castilla-La Mancha. Especialista entonces por esa doble titulación en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Además, tengo una maestría en Derecho Marítimo de la Universidad APEC y maestría especializada en Derecho Civil y Comercial de nuestra primera Universidad de América, la UAS. Soy docente y consultora de varias universidades e instituciones del Estado, también de los tribunales de Derecho Constitucional y del TC, además del Tribunal Electoral, entre otras instituciones, como el Senado de la República y la Cámara de Diputados, en los temas de Derecho Constitucional. En mi función como docente he sido reconocida tanto por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como por la Escuela de la Judicatura, como profesora estrella en diferentes años. Como decía Pedro Enríquez y Carvajal, es una frase que yo he acuñado durante toda mi vida. Sube la escalera como un viejo para que tú puedas llegar arriba joven. He recorrido una larga carrera administrativa y jurisdiccional dentro del Poder Judicial. Tengo más de 20 años en esas funciones, pues inicié como paralegal honorífica en la Fiscalía del Distrito Nacional, recomendada por la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes para ocupar una posición administrativa en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, dentro del grado administrativo he sido oficinista, secretaria y abogado ayudante. Desde la posición de abogado ayudante entré por concurso de oposición a la Escuela Nacional de la Magistratura en el 2004. De allí obtuve el más alto índice de mi promoción para asegurarme vía la carrera judicial una plaza o la única plaza en ese momento en el Distrito Nacional. Fui nombrada juez de paz municipal, posteriormente ascendida jueza de primera instancia. En primera instancia, en mis 13 años en esa jurisdicción, ocupé la posición de segunda sustituta de presidenta
primera sustituta de presidenta para llegar a ser la presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. En esa jurisdicción, en mi tiempo de gestión, logré un éxito frente a la ciudadanía que reconoció la eliminación de la mora judicial durante el tiempo en que fui presidenta de sala. Además de eso, logré que se impusieran las pasantías en los tribunales en toda la jurisdicción. Partiendo de mi gestión, se tomó el modelo para llevarlo a todos los tribunales del país. En la Escuela Nacional de la Judicatura también he tenido una larga carrera, tanto administrativa como docente. Fui coordinadora técnica de manera honorífica por 5 años. Luego fui la representante de los jueces de primera instancia. Y actualmente soy docente y consultora para la Escuela Nacional de la Magistratura en los programas de argumentación jurídica. Puedo decir que he sido de las primeras dominicanas que ha formado la generación de jóvenes y de estudiantes en las diversas universidades en el área de argumentación jurídica y derecho constitucional. Pues formo parte del equipo que inició la primera maestría en la Autónoma de Santo Domingo en Derecho Constitucional. Mi labor social a través de las diferentes instituciones que sirvo no se ha limitado solo en el posgrado y en el grado, sino también a las juntas de vecinos, a las escuelas de padre. Pertenecí hasta el 2020 de la Escuela de Padre del Colegio Loyola. ¿Por qué quiero ser parte del Tribunal Constitucional? Lo primero es que tengo una alta sensibilidad social, pues soy de Cristo Rey. Doctora, allí me crié. Tenemos ya que ir abreviando, Sí. porque no hemos pasado los 5 minutos. Brevemente, favor. Sí. me crié en Cristo Rey y desde allí fui formada por los salesianos e enviada a Francia a la Universidad de Cluny y ATC, una comunidad de monjes que enseña la cultura de la paz. Muchas gracias, quiero seguir sirviendo a mi país porque amo esta nación. Estoy disponible para sus preguntas. Sí, muchísimas gracias, doctora. Vamos a ver las preguntas de los consejeros. El senador Bauta Rojas. Buenos días, licenciada Morales Castillo. Recientemente, el presidente de Estados Unidos fue objeto de un bloqueo de algunas de sus redes sociales. En República Dominicana, yo le preguntaría a usted si sería conforme con la Constitución que una empresa de esa que maneja redes sociales le bloquee las redes a un funcionario público o a una persona cualquiera. ¿Sería esto conforme con la Constitución? Bueno, los derechos de la cuarta generación de derechos humanos son los que protegen las TIC, o sea, los derechos a la información. Desde el punto de vista jurídico y de juez que aspira al Tribunal Constitucional, no le voy a dar la opinión exacta como funcionaria, pero sí le voy a decir que en el caso concreto que se presenta en los tribunales, es necesario, conforme a la filosofía del derecho y las técnicas de interpretación, hacer una ponderación de principios. Los principios que están en juego en este caso es el derecho que tiene el portador de esa cuenta de informar, y la violación es el que se le haya privado de realizar esa actividad. Según la escuela de Tarufo, en este caso, para poder llegar a la verdad material, recuerden que en el proceso de interpretación existen 2 verdades. Las verdades materiales, que son, según la escuela de Tarufo, a la que el juez se debe acercar, y las verdades materiales, que son las que el juez tiene en el proceso y que tiene que valorar en el caso concreto. Es decir, que con una ponderación de los principios que están colisionando, en este caso
pudiera en los hechos no haber ningún principio colisionando, entonces tendría el tribunal que le toque ponderar esta situación, aplicar el derecho a poder comunicarse en su máxima expresión. No sé si satisfice desde el punto de vista de la filosofía del derecho y de la interpretación de los jueces su pregunta. Le preguntaría, básicamente, ¿no debe intervenir un juez para que eso suceda? Claro, tendría que intervenir un juez, pero hay que apoderarlo para eso. Entonces, en ese momento, el juez que le toque decidir tiene que hacer con las técnicas de la argumentación, que los norteamericanos son una de las mejores escuelas de Iberoamérica en argumentación, porque tienen ahí a Hart, en un momento tuvieron a Kersey, entre otros, que se han desarrollado en el estudio del derecho caso a caso. Hay que ver el precedente que haya habido sobre esa situación, pues la justicia norteamericana sigue el precedente en casos anteriores. Y entonces, si habría que cambiar el precedente, tendría el tribunal o el juez que le toque decidir, establecer las razones de hecho, como dice Tarufo, que hacen cambiar la interpretación del derecho en ese caso o en esa casuística concretamente. Ahora, ¿sí? Bien, ¿Satisfice bien. su pregunta? Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Sí, muchas gracias. Ahora le hará una pregunta el senador Eduardo Estrella, presidente del Senado. Magistrada Morales Castillo, muy buenos días. Entre el derecho a un juicio imparcial y el derecho a informar, ¿cuál derecho merece preeminencia? Depende cuál sea el caso que estemos conociendo. ¿Por qué? Porque hay asuntos de familia que son muy íntimos y que hay limitaciones a ese derecho a la publicidad. En los casos de los niños, niñas y adolescentes, que tienen que ser protegidos de esa publicidad. Acuérdese qué pasa con la prensa, la libertad de prensa, la libertad de expresión, y nosotros fuimos contratados por la OEA a través de la Escuela Nacional de la Judicatura para representar al país en una cumbre internacional en Panamá en el 2018, precisamente para establecer las libertades públicas y los derechos humanos. Porque en un país donde se quiere soslayar la democracia, lo primero que se ataca son los medios de comunicación, porque es donde llega a la población la información. Entonces ahí tendríamos una colisión de derechos y vamos a ver cuál pesa más. Y ahí viene la teoría de Robert Alexi en Filosofía del Derecho, que establece que en ese contrapeso tendríamos que ver en los hechos cuál pesa más. Si fuera un caso de niños, niñas y adolescentes, supongamos una violación o una situación de incesto en su familia, qué sé yo, no podríamos permitirle a la prensa que entrara. Si fuera un divorcio en materia civil y comercial, donde hay controversia entre los esposos, tendríamos que limitarlo también. También en los asuntos de los abogados, que se presentan muchos problemas por el estado de costas y honorarios, y eso puede afectar la imagen de los abogados, tampoco se permite esta publicidad. Y ha ocurrido muchísimos casos, por ejemplo, de situaciones del colegio de abogados en conflicto con intereses internos, y eso no le podemos dar publicidad, porque afecta también la imagen de la institución. Perdón, pero ¿en cuál caso usted entiende que el derecho a informar tiene prevalencia? En los demás casos, que no afectan los derechos de las familias, la familia hay que protegerla. ¿Por qué hay que proteger la familia? Porque es la institución más importante para enseñarle a los niños la decencia, porque tenemos que cambiar, pero queremos dejarle todo a los políticos. Lo principal es la familia. Ahí es que se aprende. Yo soy hija de padres
emigrante a los Estados Unidos, ausente físicamente, pero presente en ese tiempo, vía telefónica cada día. Mi padre murió el día 3 del 2019, lamentablemente, sin ver la realidad de un sueño. Una República Dominicana diferente que le permitiera regresar a este país. Y mi compromiso con Dios, con mi formación, que Él, por el sacrificio, murió muy tempranamente, con apenas 67 años. Pero siendo huérfano de padre y madre y adoptado por una familia sustituta, logró ayudar a sus 8 hermanos, llevárselo a los Estados Unidos, construirle un mejor nivel de vida. Y usted puede creer que dejó a sus 4 hijos con sus abuelos en la República Dominicana por su filosofía de que nosotros íbamos a ser parte de la transformación de esta nación. Muchas gracias, magistrada. La magistrada Miriam Germán. De la del senador Bauta, porque yo creo que la pregunta que él hizo se refería a publicaciones en las redes, ¿verdad? Que hay personas que el administrador de la red sencillamente lo excluye. ¿No serían aspectos a valorar en esa situación? Primero, el derecho al honor, porque le dicen de todo a la gente ahí. También cómo se compromete la responsabilidad del administrador de la página. Entonces, el honor es una garantía constitucional. También lo es el derecho a la información. Y en esas situaciones, yo creo que hay que tomar en cuenta los 2 derechos. Claro, claro, por eso le hablé de la ponderación. No los 2 derechos, 3 derechos. Y supongamos que lo llevaran por la vía civil. La responsabilidad civil que tendría la persona que cierra la página, si real y efectivamente violó uno de esos derechos que usted menciona, tendría que resarcir económicamente y moralmente a la persona que resulte afectado. Lo que yo digo, que eso se va a concretizar en la verdad material y real que el proceso establezca. Pero como usted bien ha dicho, ciertamente esos son los derechos fundamentales que están colisionando en ese momento y lo que van a tener que ser interpretados. Bueno, muchísimas gracias, doctora Yocauris Morales Castillo. Gracias por su presencia y que tenga unas buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por su pregunta y por haberme permitido estar aquí. Gracias por la oportunidad. Eso.